sobre todo en esta época en que nos encontramos tan confundida y donde ya tanto los científicos como los astrólogos, como los mayas, como por todos lados, ¿verdad?, están anunciando grandes catástrofes que se iniciarán el año que entra, en el 2012. La NASA ya corroboró científicamente que las radiaciones solares efectivamente van a triplicarse el año que entra, ocasionando problemas gravísimos en las comunicaciones. Y existe una gran confusión en el mundo entero acerca de todos estos acontecimientos, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En medio de tantas filosofías, anoche estaba escuchando que hay una confederación galáctica en Yucatán que ya se juntaron para retirarse y esperar el fin del mundo en el 2012. Y otra señora que está comunicando con espíritus y con extraterrestres. Bueno, en medio de todo esto, ¿verdad?, gracias a Dios que hace 2000 años un hombre dijo: yo soy la luz, yo soy el camino y yo soy la verdad. Y si queremos nosotros tener alguna evidencia veraz, palabras fieles y verdaderas, solo las podemos encontrar en la Biblia. Bueno, en esta mañana vamos a desarrollar esta conferencia, ¿cuándo regresará Cristo? Los que traigan su Biblia la pueden abrir en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde Jesús está a punto ya de partir de este mundo hace 2000 años. Los discípulos están perturbados, confundidos, no han entendido claramente todavía la misión de Jesús. Todavía algunos, como Judas, creyeron que él venía a instalar un reino y donde él quería ser secretario de alguna algo ejecutivo dentro de su reino. Tal vez quería ser el secretario de Hacienda porque él era el tesorero y estaba esperando, ¿verdad?, verdaderamente la oportunidad solamente de hacerse rico, y tenía sus ojos puestos únicamente en los bienes materiales. Y en medio de esta confusión, cuando Cristo ya está a punto de irse 2 o 3 días antes de su crucifixión, lo primero que les dijo a los discípulos fue: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Notemos que en primer lugar, lo primero que Jesucristo nos dice a nosotros, esta generación 2000 años después, es: no permitan que nada les robe su paz, su tranquilidad, su esperanza, su seguridad que les he venido a traer. Que el dólar va a subir, que el petróleo va a caer, que va a haber guerra en el Medio Oriente. Ningún acontecimiento en el mundo a nuestro alrededor es lo suficientemente poderoso para robar y sacar de nuestra vida la paz. Esa paz que Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón, yo he vencido al mundo. Y ahora es increíble que tanto la clínica Mayo en Rochester, como el hospital Hopkins en Estados Unidos, como 2 hospitales de Inglaterra y uno de Francia, en la revista Medical Journal Medicine, acaban de los 4 hospitales de decir que efectivamente el 80% de las enfermedades, tanto físicas, mentales como espirituales, tienen su origen, el 80%, en el estrés. ¿De qué forma tan impresionante el estrés, ese estado de ansiedad interno, de preocupación, de odio, de rencor, de perturbación interna, de ansiedad, que lleva al mundo, como en España, a ser la nación más grande en consumo de pastillas antidepresivas? Llega a España a ser la nación más grande en el mundo en abortos y en divorcios. Se están vendiendo miles de billones
de pastillas antidepresivas en el mundo como el negocio más grande que hay en el siglo XXI. Está el mundo lleno de ansiedad. Nadie sabe qué va a pasar, si va a suceder, en dónde invierto mi dinero. Ahora más que nunca están buscando si es petrodólares o si es petrobonos o si invertir en el oro o en la plata o en la bolsa de valores. El mundo está como nunca desesperado, ansioso, tratando de tener una seguridad financiera para poder tener paz. Y la Biblia dice que Dios deshace como polilla lo más apreciado por el hombre. Jesucristo dijo, si ustedes realmente creen en Dios, crean también en mí. En otras palabras, manténganse creyendo en mí. Y la palabra creer en el original griego significa confiar. Sigan confiando que mis palabras y mis promesas son fieles y verdaderas. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos aquí pasando como extraterrestres, ahora sí, en este mundo, porque este mundo no es de nosotros. Estamos como peregrinos, dice la Biblia, visitando este mundo, fortaleciéndonos de alguna forma y desarrollando el carácter para prepararnos para la otra vida. Pero si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría esperanza para ninguno de nosotros. En el capítulo 16 de Juan, Jesucristo compara la vida del cristiano con un bebé en el vientre de su madre. Y dice Juan 16, versículo 20, de cierto les digo, ya se está despidiendo de sus discípulos, ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Vemos pues que Jesucristo, antes de partir al cielo, nos promete que Él iba a regresar. Y este es precisamente, damas y caballeros, el tema que vamos a desarrollar en esta conferencia. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos muestra que Jesucristo va a venir en dos etapas. La primera etapa será cuando Él aparezca en el cielo sin tocar con sus pies el mundo. Y nosotros, mientras estamos aquí vivos, millones de seres humanos van a ser arrebatados y vamos a desaparecer en fracciones de segundo. Esto es lo que se llama en la Biblia el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, que es la palabra griega arpazo, que significa ser sacado con fuerza o súbitamente. Y después van a pasar 7 años donde van a cargarse juicios que la Biblia le llama la gran tribulación. Ojalá que muchos de ustedes no se queden para ese tiempo tan terrible que viene sobre el mundo, donde la Biblia dice en el Apocalipsis que los meteoros van a comenzar a caer, todas las costas van a ser inundadas por tsunamis, los hombres pedirán morir y no van a poder, desfalleciendo los hombres por las cosas tan tremendas y alarmantes que sucederán, señales en la luna, en el cielo, en las estrellas. Todas estas cosas serán los juicios de Dios contra un mundo que, como dijo hace 4 días que se murió el presidente de los ateos en Europa, Christopher Hitchens, que murió de cáncer, dijo, aunque yo estuviera muriéndome, esto lo dijo 4 días antes de morir, yo no creería jamás en Dios, porque es el fraude más grande creer en Dios. Y así habrá personas, dice la Biblia, que ahí mismo, en la agonía de sus camas, como José Stalin, el gran dictador de Rusia, antes de morir, levantó sus puños contra el cielo, todavía desafiando a aquel que le había dado la vida. Esta es la soberbia del ser humano, donde nosotros creemos que somos dioses. Pues todos estos juicios caerán muy pronto en el mundo, y al terminar los 7 años de tribulación, el Señor Jesucristo regresará con nosotros. Dice Zacarías 14, dice Mateo 24 y 25, con todos los santos a instalar su reino durante 1000 años,
donde serán las vacaciones del cristiano. En este reino milenial que tendremos aquí en la tierra, cambiarán muchas cosas de la ecología, vamos a descansar, no habrá personas que se levanten y me quieran robar, va a continuar la reproducción sexual, dice Isaías 65, Isaías 66, va a ser un mundo maravilloso, el mundo que anhelamos todos nosotros y en el cual quisiéramos vivir. Disneylandia no va a compararse absolutamente con lo que vamos a ver nosotros en el reino milenial. Pero antes de la segunda venida física de Cristo a establecer su reino, Él viene y saca a su iglesia. Y dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. En aquel tiempo la iglesia de Tesalónica no estaban seguros todavía acerca de la resurrección. Y nosotros cuando perdemos a un ser querido, es lógico, es un instinto natural, que nos entristezcamos, que lloremos por el difunto, fue mi hijo, fue mi esposa, fue mi padre o mi hermano, etcétera, etcétera. Pero cuando un cristiano pierde a un ser querido, es una mezcla de tristeza con gozo. Porque sabemos en lo profundo de nuestro corazón que esa persona que partió, que quisiéramos que se quedara a seguir sufriendo con nosotros. Quisiéramos que se quedara en este mundo cruel en el cual vivimos y que siguiera padeciendo ansiedad y preocupaciones cuando esa persona que ha partido ha sido hecha libre totalmente, ha salido de su cuerpo y está en un mundo maravilloso, inimaginable, más que descrito en la palabra de Dios, en el cual nosotros algún día vamos a vivir. Por eso Cristo quería que nosotros tuviéramos esta esperanza, que no creyéramos que esta vida no es todo. Nos está inspirando una vida absolutamente distinta a la que hemos atravesado en este mundo. Entonces Cristo dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, que hay personas que tienen 5 años vestidas de negro, con un luto de 10 años, y llore, y llore, y llore a la persona, vente a sufrir otra vez con nosotros, bájate donde estás, ¿verdad? Es realmente lo que le están diciendo. Cuando el cristiano sabe, lloramos porque no va a estar con nosotros y vamos a perder su compañía. Pero el cristiano tiene ese sentimiento, esa esperanza. Mi hermano, mi hijo, mi esposa está en un mucho mejor lugar. ¿Y por qué voy a ser yo tan envidioso de querer que regrese otra vez a seguir sufriendo conmigo? Gracias, Padre Santo, porque Él no viene a mí, pero nosotros vamos a ellos algún día. Porque los muertos no regresarán con nosotros, nosotros vamos a seguir el camino de toda la vida. Y dice Pablo a continuación, por lo cual les decimos esto, versículo 15, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, la Biblia dice que somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de una botella, dentro de un envase, dentro de una casa temporal que de acuerdo a la ley de la entropía, hay un desgaste celular todos los días y cada vez estamos muriendo, envejeciendo desde que nacemos. Sin embargo, dice la Biblia que cuando una persona se muere, su cuerpo es enterrado o es cremado, no importa lo que le hagan a tu cuerpo o al cuerpo de tu difunto, pero el alma y el espíritu salen hacia arriba si tú eres cristiano y mueres en Cristo a la presencia de Dios. Otra vez, tu cuerpo se queda en la tumba, tu alma y tu espíritu, Génesis 35 y Génesis 37, sube a la presencia de Dios. Cuando Cristo regrese, Él va a traer tu cuerpo y tu espíritu, y tu cuerpo que está aquí abajo en la tumba, aunque estés en el mar, aunque te hayan cremado, aunque te hayan hecho polvo, el ADN, el código genético, donde está nuestra verdadera personalidad, y a través de la cual nosotros fuimos desarrollados, es lo que se va a levantar y Dios va a formar un nuevo cuerpo, vas a ser tú y voy a ser yo, y en el aire nos vamos a juntar con nuestro espíritu y con nuestra alma.
El cuerpo que se levantará será resucitado, glorificado, y nos uniremos con Cristo para siempre, para subir al cielo a las bodas del Cordero, donde Dios está preparando un gran banquete para todos aquellos que fueron sus hijos. Pero si nosotros, hagan de cuenta que regresa Cristo hoy a las 4 de la tarde, y todos los muertos que murieron antes que nosotros en Cristo resucitan con Él, nosotros tal vez seamos la primera generación que no vamos a gustar lo que es la muerte. En segundos, dice la Biblia, vamos a desaparecer. Versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estemos vivos, cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia, seremos arrebatados. Seremos sacados del mundo. Nadie va a poder ver este suceso invisible, milagroso. Juntamente con ellos nos vamos a juntar con los resucitados en el mundo, y en cuestión de segundos nosotros, que no vamos a gustar la muerte, ojalá que seamos nosotros esa generación, vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo resucitado del Hijo de Dios. Vamos a ver de qué forma la resurrección de los redimidos va a suceder en varias etapas, porque la Biblia habla de varias resurrecciones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, la Biblia dice estas palabras respecto a la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, tanto los malos como los buenos, van a ser vivificados. Tanto los buenos como los malos van a resucitar. Somos criaturas eternas, tanto los buenos como los malos, con la única diferencia, damas y caballeros, en que hay un lugar para aquellos que estuvieron en Cristo y un lugar para aquellos que murieron sin Cristo. Pero todos nosotros, por ser espíritu, no podemos cesar de existir en la eternidad. La palabra muerte no significa cesar de existir, significa separación. Entonces, la muerte eterna, o el infierno como le llama a Jesucristo, es la separación eterna de criaturas y de espíritus humanos que se negaron a aceptar a Cristo y vivirán eternamente separados de su Creador. Dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo seremos vivificados. Pero vean ustedes el orden de la resurrección. Pero cada uno en su debido orden. O sea, Dios ha establecido un orden para los resucitados. Cristo fue el primero en levantarse entre los muertos. Antes de Cristo hubo resurrección. Elías resucitó a un niño, pero volvió a morir. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir también. El primero en haber salido entre los muertos para jamás morir fue el Hijo de Dios. Cuando estuvo exhibido en la cruz del Calvario, Él había prometido que Él era la resurrección y la vida. Dios tenía que bajar del cielo a decirnos que hay alguien que volvió de los muertos y que a través de su resurrección cambió el imperio romano, y el imperio romano no fue vencido por los vikingos o por los bárbaros o por los godos. El imperio romano fue vencido por el mensaje de 12 hombres, los apóstoles, que anunciaron que Cristo había resucitado y le perdieron el miedo a la muerte. Y todos estos cristianos durante el primero y el segundo siglo fueron juntados por los romanos y echados al coliseo romano por Nerón, y les soltaban a las bestias, los hacían teas humanas, los acostaban en el excremento, en el orín, soltaban a los leones, y veían las mamás como veían las bestias salvajes a matar y arrancarle la cabeza a sus hijos, y gritaba el César: pero cállenlos, porque están cantando cuando están muriendo, porque ellos sabían en quién habían creído, y para ellos el morir era ganancia. Cristo vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para librar a todos nosotros que estábamos por el temor de la muerte, sujetos a ser esclavos del temor de morir. Y cuando una persona entiende esto y tiene la convicción de que Jesús vive en su vida, vives una vida donde puedes decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estamos esperando, como acaba Apocalipsis: ven Señor Jesús,
Yo todos los días le digo, Padre, ven por tu iglesia. No que vengas por mí, ven por tu iglesia. Pero mientras vienes, danos la oportunidad de seguir sacudiendo y dando este mensaje al mundo y diciéndoles a ustedes, arrepiéntanse en esta mañana. Arrepiéntanse de sus pecados. Los juicios de Dios están cayendo sobre el mundo y tú eres un agente moral libre que eres responsable delante de Dios. No somos animales, no venimos de una selección natural como estableció Carlos Darwin, ni tampoco venimos de la evolución. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios y en esto consiste la dignidad humana, en que somos criaturas hechas a la imagen de Dios. No somos como los animales, ellos tienen alma y tienen cuerpo, nosotros tenemos espíritu. Y esa es la diferencia entre nosotros y los animales, que Dios nos dio la capacidad de conocerlo, de adorarlo, de comunicarnos entre nosotros, de profundizar, de pensar, de reflexionar. Los animales no tienen conciencia de otro mundo que se pueda avecinar. Dice la Biblia que entonces la primera resurrección fue de Jesucristo, y dice el versículo 23, las primicias. Cuando Cristo resucitó, dice la Biblia, que algunos abrieron las tumbas, se abrieron las tumbas, y hubo un grupo de personas. Yo estaba anoche pensando si alguno de estos resucitados fue Juan el Bautista, a quien Herodes le acababa de cortar la cabeza. Como no sabemos quiénes fueron los que resucitaron junto con Cristo, dice la Biblia que los que resucitaron junto con Cristo se llama las primicias. ¿Por qué? Porque en una fiesta del Antiguo Testamento de los judíos existe la fiesta de las primicias, donde se tomaba en Levítico 23 un manojo, y entonces el otro manojo que quedaba tenía que ser también recogido y ofrecido a Dios. Entonces Dios levanta a Cristo para que se cumpla esa fiesta judía, y las primicias, que eran los que estaban junto con él, se resucitaron juntamente con él. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que fue la resurrección de Jesús. Pero dice Cristo en el versículo 22, 23, y luego los que son de Cristo en su venida. O sea, de acuerdo a la Biblia, hay las dos resurrecciones, y la Biblia le llama la resurrección de los justos la primera resurrección. Analicemos esto con mucho cuidado. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 5 al 6. Es muy importante esta secuencia para que podamos entender claramente las resurrecciones, que todas las resurrecciones de los justos, aunque hayan tenido el suceso en diferentes tiempos, se llama la primera resurrección, o la resurrección para poder vivir eternamente con Dios. Dice en Apocalipsis 20, versículo 4, vi tronos. Qué maravilloso que Juan haya tenido esta visión del cielo. Vi tronos. Y Cristo ofreció a todos los que fueran vencedores que nos sentaríamos con Él a gobernar el universo. Juan vio esto, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No todos los cristianos vamos a tener un trono, solamente aquellos que fueron vencedores, aquellos que verdaderamente fueron fieles hasta la muerte, porque en el cielo va a haber diferentes grados, va a haber generales, va a haber tenientes coroneles, va a haber sargentos, va a haber soldados rasos también. Lo mismo que en el infierno. Todos creen que el infierno es un lugar donde todos van a ir amontonados ahí en un pozo. En la Biblia dice que hay diferentes niveles de castigo en la eternidad. ¿Quiénes serán castigados más de acuerdo a Cristo? Aquellos a quienes se les dio más. Porque aquel siervo que no conocía la voluntad de Dios y no se preparó, recibirá menos azotes. Pero aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá más azotes. En otras palabras, todos ustedes que están escuchando recibirán más que cualquiera. Por el simple hecho que hay millones en el mundo que no están escuchando lo que tú estás escuchando. En el momento en que tú escuchas la palabra de Dios, te haces culpable. Porque tú tienes que decidir, tal vez hoy para ti es el día de la decisión, qué vas a hacer con Cristo en tu vida. Y aquellas personas, los inditos, los aucas, los tlaxcaltecas, los jíbaros, en el Amazonas, y millones de personas que nunca oyeron de Cristo, que nunca oyeron de la Biblia, ¿cómo los juzgará Dios? Dice Romanos 2, del 12 al 16, que los va a juzgar por su conciencia.
Pero ninguno puede escaparse del juicio de Dios. Así que no pensemos, mi mamá era católica y se fue al cielo, o mi mamá era mormona, o mi papá era ranchero y nunca habló de la Biblia. ¿Dónde está? La Biblia dice, no te preocupes. Dios es un Dios infinitamente sabio y justo para condenar a nadie que no lo merezca. Así que Dios usará la conciencia de aquellos que nunca oyeron de Cristo. No te preocupes por ellos, preocúpate en esta mañana por el bienestar de tu alma. Y dice a continuación Apocalipsis, y vi las almas de los decapitados. El anticristo va a usar la guillotina. Y esto es muy interesante, porque cada vez se aproxima más la teoría de que serán los musulmanes de donde vendrá el anticristo. Y es la única religión que usa la decapitación. Y no estoy hablando de todos, ¿verdad? Estoy hablando de los musulmanes radicales, como los que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas. Dice la Biblia, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, o sea, al anticristo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Escuchen el versículo 5 y 6. Pero los otros muertos, o sea, aquí estamos ya al final de los 7 años de la gran tribulación. Aquí estamos ya en la parte final, cuando ya viene el juicio de aquellos que no han resucitado en el arrebatamiento. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte es la muerte eterna. No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vemos pues entonces que la primera resurrección la van a formar, en primer lugar, los que seamos arrebatados con Cristo y los que seamos transformados. Número 2, los 144,000. En la tribulación va a haber una resurrección. Apocalipsis 14, de 1 al 4, ve Juan a los 144,000 judíos en el cielo. Tal vez fueron muertos por el anticristo, resucitados en la tribulación. En tercer lugar, los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11, del 7 al 12. Estos 2 hombres que van a enfrentarse al anticristo, van a morir en Jerusalén y ante los ojos del mundo van a resucitar. Ya llevamos 3 resurrecciones, el arrebatamiento, los 144,000 y tenemos a los 2 testigos. Y finalmente, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, la Biblia enseña que los santos del Antiguo Testamento resucitarán juntamente al final del milenio. Dice Daniel 12, versículo 2 y 3, perdón. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Damas y caballeros, esto fue escrito hace 2600 años. 2600 años por el profeta Daniel, que estuvo cautivo bajo el rey Nabucodonosor en Babilonia, sirvió al rey Darío en Medo-Persia, que es ahorita Irán, y que durante casi 90 años le fue fiel a Dios. Y dice Daniel, porque del polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna. Aquí está, otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos vamos a resucitar con diferente destino. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces vemos que todas estas 4 resurrecciones que la Biblia habla pertenecen a lo que se llama la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, que está dividida en varias etapas. Pero la resurrección de los malos será hasta después del milenio también. Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Este juicio donde muchos de ustedes, Dios quiera que no vayan a estar, estaban de pie ante Dios. En ese momento, damas y caballeros, nadie podrá ser hincado. Ya no te podrás hincar, ya pasó la misericordia de Dios, ya pasó la gracia de Dios. En ese momento vas a estar solamente para escuchar que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios y Padre de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo, el que lo envió a morir hace 2000 años en esa cruz, vas a oír en medio de los ángeles, de los querubines, de los 4 seres vivientes y de los ancianos y de toda la iglesia como jurado, que Dios es justo
para que tú puedas separarte eternamente de Él. Y el día que Dios lance al infierno a millones de seres humanos, ninguna persona estará en el infierno que no haya conocido antes el amor de Dios. Porque de tal manera Dios te ama que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, antes de juzgarte y de condenarte, te ha abrazado con lazos de amor. Ha muerto en la cruz para decirte, mira cuánto te amo, que en mi lugar yo llevo tus pecados y lo que tú merecías pagar lo pago yo con mi sangre preciosa, para que tú no tengas que pasar el resto de tu vida en la condenación eterna. Y las personas que están en el infierno, como una viejita me dijo un día, ay, Señor, pues yo no creo que Dios es bueno, y Él no va a mandar a nadie al infierno. Finalmente todos nos vamos a salvar. Y yo le contesté a esa viejita, linda, ¿verdad?, pero ignorante totalmente. Señor, ¿sabe una cosa? Usted tiene toda la razón. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Ellos se van a ir solitos. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el momento que tú rechazas la luz y la verdad que está delante de tus ojos, porque si no es Jesús, ¿quién es? Es lo que les digo siempre a mis estudiantes, si no es Cristo, ¿quién es? Dime a quién voy a seguir, ¿a Buda? ¿A Mahatma Gandhi? ¿A Hare Krishna? ¿A Zoroastro? ¿A la loca que está en la televisión diciendo que tiene comunicación con los muertos? ¿A los extraterrestres? ¿Quién es ella, Santa Rita de Casia? ¿A quién? Si no es Cristo, ¿quién es? ¿Qué hombre ha dividido la historia al grado que se cuente el siglo XXI antes de Cristo y después de Cristo? ¿De qué hombre se celebra el nacimiento y su cumpleaños como ahora en Navidad? Aunque sabemos que no nació el 24 de diciembre, aprovechamos para dar testimonio de él. Pero nadie se acuerda ni cuándo nació Buda, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni Mahatma Gandhi, ni tu padrino Walter Mercado. Hasta los ateos tienen vacaciones en diciembre. Y además Cristo es tan impactante en la historia que se celebra su nacimiento. La historia fue dividida y se celebra su muerte y resurrección en la famosa Semana Santa, donde todos se van, no a Semana Santa, a Acapulco, ¿verdad? Es increíble el impacto de Jesucristo en la historia de la humanidad. Y el mensaje de Jesús sigue repercutiendo por todos los cuatro ángulos de la torre, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, síganme a mí. No seguimos a ningún otro hombre, no seguimos una religión, no seguimos preceptos, no estamos siguiendo leyes ni códigos de conducta, estamos siguiendo a Jesús. Porque tú puedes ser una persona que asista a una religión sin tener a Jesucristo. Tú me puedes decir en esta mañana, yo soy católico, protestante, o evangélico, mormón, o testigo de Jehová, o etcétera, etcétera. Sin tener a Jesús, tú puedes pertenecer por herencia, porque tus padres, tu familia va a esa iglesia, a ese edificio, y ya te uniste a esa congregación, sin que tengas necesariamente una relación personal con Dios. ¿Qué es el cristianismo? Es una relación personal, diaria, viva y dinámica con alguien que resucitó de entre los muertos. Y yo te invito esta mañana, no que vengas a una religión, ni a una secta, ni a un grupo, un código de conducta, te invito a que vengas a un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Él solo puede entrar a tu vida y cambiar y transformar tu carácter, cambiar tu matrimonio, transformar tus hijos, y cuando tú recibes a Cristo, subes a un nivel. Aquí está el nivel del mundo, donde todos lo que ven, lo que oyen, lo que sienten y lo que huelen es lo único que pueden creer. Cuando entramos al nivel de la eternidad, subimos a un nivel y comenzamos a vivir en milagros. Comienzas a vivir milagros, comienzas a ser testigo que Dios existe, que Él puede cambiar tu vida, puede cambiar tu esposo, tu esposa, puede cambiar tus hijos, puede cambiar tu situación, puede cambiar tu destino. ¿Por qué? Porque nadie que viene a mí, dice Cristo, le echo fuera. Y en la persona que se acerca a mí, ríos de agua viva saltarán dentro de su ser. ¿Quién sería tan loco, verdad, con la insanidad mental de rechazar lo que Dios nos está ofreciendo? Una paz, una seguridad, una esperanza, que es lo que más necesita el mundo en nuestros tiempos. Y se encuentra no en un político, no en un partido político, no en la esperanza de una nación, no en los dólares, no en las finanzas, se encuentra en Dios.
¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allá viene nuestro socorro. No pongas tus ojos en ningún hombre, en ningún partido, en ninguna institución, porque vas a ser desilusionado. Nuestros ojos puestos en Jesucristo. Y finalmente, dice la Biblia en penúltimo lugar, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo será nuestro nuevo cuerpo? ¿Será como el de Superman? ¿O como el hombre araña? ¿O como el de He-Man o Batman? ¿Qué características tendrá nuestro nuevo cuerpo? Vayamos a la Biblia. En el libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Maravillosa es la Biblia. Ya deja de ver el triunfo del amor. Porque nunca te llevará a triunfar en el amor, aparte de eso. Dice en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Esa es la vida del cristiano, estamos en una constante esperanza que Cristo puede venir hoy, mañana, y si no viene pasado mañana, el día que tú mueras, y tal vez muchos van a morir hoy, o pasado mañana, el día que tú mueras, te encuentras con Él, como tu juez o como tu Salvador. Estamos esperando a Jesucristo, al Salvador, y dice el versículo 21, el cual transformará. Esta palabra metasechimazo en el griego significa cambiar de forma. Es exactamente la palabra que se usa cuando el cocuyo se adhiere al tronco de un árbol y deja ahí totalmente su antiguo cuerpo y sale volando como una mariposa. Hubo una transformación, de repente salió volando como mariposa. Cuando resucitemos, así vamos así del cuerpo y vamos a comenzar a volar como las águilas. Y este cuerpo, dice la Biblia, que era de la humillación nuestra mientras estamos aquí, va a ser semejante, escuchen, al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, la Biblia enseña, damas y caballeros, que nuestro cuerpo será exactamente igual, con las mismas características que tendrá el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Vamos a comparar estas características. Número 1, el cuerpo de Cristo cuando resucitó no tenía sangre. Ahorita, dice Levítico 17:11, antes de que se descubriera la circulación de la sangre, la vida de la carne está en la sangre. La Biblia tiene datos científicos más antiguos y más modernos que el periódico y la ciencia de mañana en la mañana. Antes de que se descubriera la circulación de la sangre, dice Hechos 17, el apóstol Pablo, de una sangre nos ha hecho a todos los seres humanos, negros, amarillos y anglosajones. Somos seres humanos. El día que te diste una transfusión de sangre, dile a tu maestro que cree que venimos de chita, que te haga la transfusión de un chango. Y jamás será compatible la sangre de un animal con la sangre humana. Aunque tengamos RH positivo, RH negativo, sangre universal, es sangre humana. No somos una especie subhumana. Entonces nuestros nuevos cuerpos ya no van a estar regidos por una circulación sanguínea. En segundo lugar, en Lucas capítulo 24, Cristo ya resucitado, este pasaje es precioso, se les aparece a los discípulos que todavía estaban confundidos de si era Cristo el que había resucitado o no era Cristo. Lucas 24, versículo 36, y dice la Biblia, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, repito, Cristo aquí ya resucitó, Jesús se pone en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Shalom, shalem en el hebreo. Ten paz, ten tranquilidad, ten cuidado, confía en mí, todo está bien. Si tienes preocupaciones que no se van a arreglar, ¿para qué te preocupes si no se pueden arreglar? Y si tienes preocupaciones que se pueden arreglar, ¿para qué te preocupas si se van a arreglar? Tan sencillo como eso, ¿verdad? Paz a nosotros. Dios quiere que tengamos un estado de paz. Que mi hija se fue a las 3 de la mañana y antes de que regrese te van a internar a ti en el psiquiátrico. El estado emocional en el que nosotros caemos, sobre todo cuando es una angustia y una depresión crónica, es cuando nosotros vivimos en la incredulidad. Porque estamos atribulados en todo, pero no angustiados.
perseguidos mas no desamparados, destruidos mas caídos pero no destruidos. Y aunque el justo cayere, Dios lo volverá a levantar. Así que lo primero que tienes que entender es eso. Mientras no tengas paz, no puedes discernir la voz del Espíritu de Dios. La paz es imprescindible para poder comunicarnos con Dios, porque Él es el Dios de paz. Yo tengo que estar en paz conmigo mismo, con mis emociones, con mis pensamientos, para poder abrir la Biblia y entender la Biblia y tener comunión con Él a través de la oración. Si yo no tengo paz y mi vida está en ansiedad y llena de angustia y preocupación e incredulidad, bloqueo totalmente la voz del Espíritu de Dios a mi espíritu. Cristo les dice, tranquilos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El cuerpo de Cristo no tenía la carne, la composición material que constituye nuestro cuerpo y que está sujeta a la ley de la entropía. Este cuerpo, este envase, esta casa donde vivimos, diario se está deteriorando, gastando, oxidando, ¿verdad? Echándose a perder, envejeciendo. El corazón late con más, con más esfuerzo cada día, los pulmones también. Todo comienza a desgastarse, pero el interior, dice 2 Corintios 4, debe irse renovando de gloria en gloria. Entonces Jesucristo tenía un cuerpo donde no tenía sangre y no está formado con la carne con la que nosotros estamos formados actualmente. Y dice la Biblia, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, qué cabezones, ¿verdad? Estaban maravillados y les dijo, ¿tienen por ahí algún lonche? ¿Tienen algo de comer? Nuestro cuerpo resucitado seguirá ingiriendo alimentos. Vamos a seguir disfrutando la comida, pero nunca con la preocupación ya de engordar. Ni colesterol, porque si no tenemos sangre no podemos tener colesterol. Ni triglicéridos, ni que se nos suba la glucosa. Será un cuerpo perfecto, ¿verdad? El cuerpo que todos soñamos tener. No habrá tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, jamás. Será un cuerpo totalmente glorificado. Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Cristo comió un pez, un pescado. Baja a Cristo con un cuerpo resucitado y glorificado. Y el cuerpo de Cristo puede tomar alimentos físicos. Los ángeles en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Génesis 18, que visitaron a Abraham, les dio de comer un cabrito y se lo comieron los ángeles. Lot también les dio de comer a Génesis 19 y se lo comieron los ángeles. Las criaturas que están afuera de nosotros, en la quinta o sexta dimensión, tienen acceso a nuestra dimensión, pero no están sujetos a las leyes de nuestra dimensión, como la ley de la entropía, la primera y la segunda ley de la termodinámica y la ley de la gravedad. O las leyes de fuerzas termonucleares o nucleares. Son fuerzas extrañas que ellos viven y que al entrar a nuestra dimensión atraviesan las paredes, se pueden materializar, desmaterializar, pueden comer con nosotros. Dice la Biblia en Hebreos 13 que muchos han hospedado ángeles en su casa sin saberlo. Entonces, qué increíble que estas criaturas puedan materializarse y desmaterializarse. Así será nuestro cuerpo. Ahora vemos en 1 Corintios 15, 51, que nos sigue la Biblia diciendo cómo será nuestro cuerpo. Versículo 51, 1 Corintios 15, 51. He aquí, dice el apóstol Pablo, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿De qué está hablando? De aquellos que vamos a ser arrebatados. No, dormir en la Biblia no es morir. Morir es cesar de existir. La Biblia dice dormir. Entonces, no todos aquellos que están muertos, ¿verdad?, van a ser transformados, pero nosotros vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, vean ustedes, incorruptibles.
En otras palabras, ya no estará haciendo efecto la ley de la entropía en nuestro cuerpo. Desde que nacemos comenzamos a morir y con el cuerpo resucitado será un cuerpo no echado a perder jamás. Incorruptible es lo que significa, nunca se volverá a echar a perder nuestro cuerpo y nosotros seremos transformados. Y en último lugar, en Hechos capítulo 1, esto es maravilloso, y aquí entra el famoso Superman, que solamente es una imitación, ¿verdad?, de el superhombre. Es interesante que todos los artistas que han actuado en las películas de Superman han muerto trágicamente. Porque no hay ningún Superman más que Jesús. Y es increíble también que todos los que ponen Santa Claus, ¿verdad? Solamente les digo rápido esto. Un cristiano puede poner árbol de Navidad, no hay ningún problema. Que nadie, por favor, venga y legalista. No es que pagano, todos paganos, las monedas que tengo aquí en el bolso son paganas, el cumpleaños es pagano, el 15 de septiembre es pagano, todo es pagano. O sea, si tú quieres poner árbol de Navidad y mi esposa pone el mejor de los árboles, preciosas esferas que compramos ya. Puedes poner nacimiento, claro que si no nos estamos hincando a adorar al niño Dios. Puedes poner un nacimiento precioso también. Entonces no hay ningún problema con ninguna de estas cosas. Pero cuando nosotros tenemos a Santa Claus, ¿saben ustedes que Santa Claus es la imitación de Dios? ¿Por qué? Porque Santa Claus dice que Él está en todas las casas en el mismo lugar, al mismo tiempo. Y esto se llama omnipresencia, que es un atributo que solo le corresponde a Dios. Por eso no caben las chimeneas. Así que es lo único que los cristianos no tenemos ni creemos. Y a nuestros hijos les decimos, ese gordito no existe. Que lo vas a ilusionar, no lo voy a ilusionar. Cuando él crees que va a decir, papá, gracias por decirme la verdad. Porque siempre va a prevalecer la verdad en nuestra casa. No importa el costo que tengamos que pagar. No podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Diles a tus hijos la verdad. Ese gordito no existe. Nosotros te vamos a hacer tu regalo y te vamos a bendecir, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Bueno, y vemos aquí en Hechos 1, versículo 6, la última característica que vamos a tener, que es la que imita a Superman. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, aquí Cristo ya está a punto de ascender al cielo. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber la cronología, ni los sazones o los tiempos exactos que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. En México, en el Distrito Federal, en Tlalnepantla, en Atlacomulco, en Jalisco, en Estados Unidos y en lo último de la tierra, a donde quiera que vayas, lleva el mensaje de la salvación en Cristo. Y habiendo dicho estas cosas, puestos los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a él, a ellos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá, como le habían visto, ir al cielo. Cristo pudo comenzar a volar. Su nuevo cuerpo glorificado ya no estaba operando bajo la ley de la gravedad, que es la que descubrió Isaac Newton. Todo cuerpo más pesado que el aire es atraído al centro de la tierra. Cristo comenzó a elevarse, a volar hacia el cielo. Nuestro cuerpo glorificado nos vamos a poder transformar de galaxia en galaxia. ¿Saben ustedes, para que tengan una idea, ahora que se habla de trillones y de segundos y la nueva partícula neutrino que está rompiendo la teoría de la relatividad de Alberto Einstein, que es más rápida que la velocidad de la luz? ¿Saben ustedes que cuánto es 1.000.000 de segundos? Perdón, son 12 días. 1 billón de segundos, 32 años. Y 1 trillón de segundos, 32.000 años. Ahora, convirtámoslo esto en dinero. 1 trillón de dólares, ¿cuánto es? Porque hasta hace 3 o 4 años comenzaron a mencionar que el endeudamiento es de trillones de dólares. Es una cantidad que nadie jamás hace 5 o 10 años ni siquiera pensábamos en
trillones de dólares. Si tú gastas $1 millón durante 240 años, no acabas de pagar $1 trillón. O sea, desde el tiempo de Daniel, que son 2500 años hasta nuestros días, si una persona hubiera comenzado a gastar $1 millón hasta nuestros días, no hubiera acabado de pagar $1 trillón. Para que tengas idea lo que es $1 trillón. Si tú gastaras $1 por segundo durante 350 años, $1 por segundo, 350 años, no acabarías de pagar $1 trillón. Estados Unidos tiene una deuda de 14 trillones de dólares. El mundo se está hundiendo ante todos nosotros. Y vamos a ver finalmente, ¿existen señales del arrebatamiento? No, no existe ninguna señal del arrebatamiento. Existen señales de la segunda venida, pero no existen señales del arrebatamiento. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 42 al 44. Es Jesús el que está hablando. Velad, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿De qué está hablando Cristo? Del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque en su segunda venida, anteriormente, en los versículos del 3 al 20 más o menos, dijo, y habrá señales en el cielo y en la luna, y verán la señal del Hijo del Hombre. Para la segunda venida hay señales. Y los que estén viviendo en la tribulación sabrán exactamente cuándo viene Jesucristo. Nosotros, para el arrebatamiento, no sabemos cuándo viene Jesucristo. Esta es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. No son una sola venida, son dos eventos totalmente distintos. En el arrebatamiento no hay señales, es inminente. Puede venir ahorita saliendo aquí del hotel. Velen porque no saben cuándo vendrá su Señor. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no van a pensar. Los que están viviendo en la gran tribulación sabrán que los testigos ya fueron muertos, los 144,000 ya fueron muertos, ya cayeron las copas, y ya viene el Armagedón, y los que estén en la tribulación viviendo sabrán que después del Armagedón, el Señor Jesucristo vendrá a detener la destrucción de su pueblo Israel. Entonces, el arrebatamiento no tiene absolutamente ninguna señal. Pero podemos saber nosotros en qué tiempo estamos. Mateo 24, Cristo lo anuncia claramente. Damas y caballeros, se los digo con todo mi corazón, nos encontramos viviendo la última generación, de acuerdo a las profecías bíblicas. El mundo no se va a acabar en el 2002. Ni el 21 de diciembre del 2002. La Biblia no establece una fecha cuando el mundo se acaba. Van a comenzar tal vez los juicios y tal vez efectos de la tribulación, pero el mundo no se acaba todavía. Todavía falta que se levante el anticristo, que haga un pacto de paz entre el Medio Oriente y entre Europa, que se reconstruya el templo judío en Israel, que los musulmanes hagan un pacto, imagínense esto, que los musulmanes hagan un pacto con los judíos, que en 6,000 años no lo han podido hacer. El anticristo lo va a lograr, y cuando estas cosas sucedan, nosotros ya no nos encontramos en este mundo. Bye bye, adiós mundo cruel. Ya pronto te veré. ¿Cómo sabemos que estamos en la última generación? Dice Mateo 24, versículo 6, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Damas y caballeros, hasta 1914, jamás el mundo había visto una conflagración internacional en la Primera Guerra Mundial. Siempre ha habido guerras, pero nunca se han involucrado la mayor parte de las naciones. En 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial cuando Adolfo Hitler invade Polonia y Checoslovaquia.
Y durante la Segunda Guerra Mundial mueren, y la Primera Guerra Mundial mueren aproximadamente 75-80 millones de seres humanos. De acuerdo al Instituto para la Paz en Suecia y Estocolmo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000 han habido más de 378 guerras, revoluciones y golpes de Estado. Las Naciones Unidas no han podido detener las guerras entre nosotros. Y estamos al borde ahorita de que Israel invada a Irán o ataque a Irán, o que al contrario Irán bombardee a Israel, o que se vengan las naciones árabes ahorita contra Israel, ahora que todos los soldados ya fueron sacados de Irak. Irak ya se quedó absolutamente en manos de los musulmanes. Israel está solo por primera vez en la historia, desde el 48 que se independizó como nación. Y ahora la única nación que tiene Israel a su lado es Jordania. Y están a punto de derrocar al rey Hussein de Jordania. Cuando esto suceda, queda aislado totalmente Israel. Y Cristo dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el tiempo es el final. Los terremotos de 1976, de acuerdo al Instituto Sismológico en Boulder, Colorado, desde el 76 al año 2000, se han multiplicado. Siempre ha habido terremotos, nunca al nivel como el de Chile, que cambió el eje de la Tierra 5 centímetros. Como el tsunami que azotó y devastó Japón, es la única nación en el mundo que se había preparado para los terremotos. Qué increíble coincidencia. Qué paradoja, que Japón se haya preparado con unas estructuras tremendas y nunca se esperaron que no sería por ahí, vendría por el agua. Y arrasó totalmente. No se esperaron la fuga de radioactividad de las plantas nucleares también en Japón, que llegaron hasta Nueva Zelanda y hasta Australia y a las costas de Indonesia y a las costas de las Filipinas y a las costas, hasta Rusia llegó la radioactividad, hasta las costas de California llegó la radioactividad de Japón. Estamos en un mundo en el cual estamos totalmente siendo sacudidos de la noche a la mañana. La semana pasada que estaba yo en Toluca, como a las 8 de la noche, comienza mi casa, yo creí que el tinaco se me caía encima. El terremoto que acaba de pasar, que casi fue de 0.7 grados. En ese momento me quedé ahí quieto, pero en ese momento pensé otra vez en mi corazón, qué frágiles somos. En cualquier momento inesperado, un accidente, un choque, una embolia, un ataque al corazón, un terremoto, algo que nunca nos imaginamos puede suceder, donde nos corta la vida y teníamos planes, voy a hacer esto, y mi dinero, invertir, y de la noche a la mañana Dios interrumpe nuestros planes y nuestras vidas y nos dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, para terminar, encontramos estas exhortaciones que Pablo les da a los que creen que van a ser arrebatados en el próximo evento internacional. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Nosotros somos hijos de la luz. Este es un mensaje a la iglesia. Somos hijos de la luz, porque seguimos a Jesús, que Él dijo, yo soy la luz y el que me siga no andará en tinieblas. Si cuando vengan estas cosas y lo que está pasando en el mundo, tú te quedas después del arrebatamiento y te decías cristiano, es porque era mentira tu cristianismo. Eras religioso de la boca para afuera. Tu corazón nunca fue transformado, nunca tuviste una relación personal con Cristo, nunca te gustó leer la Biblia, nunca tuviste tiempo de oración, nunca le hablaste a nadie de Cristo, no ganaste ninguna alma, y en aquel día me dirán, Señor, Señor, y te dirá el Señor, yo nunca te conocí, apártate de mí. Pero yo hablé lenguas, yo hice milagros, yo eché demonios, les diré que nunca los conocí, porque nunca hicieron mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vayan y prediquen el Evangelio. ¿A quién le estás hablando de Cristo? ¿A qué familia ahora en Navidad ya estás aprovechando para el día de Navidad? Le digas a toda tu familia, me permite unas palabras, voy a orar, voy a dar gracias. Que no te dé vergüenza. A Él no le dio vergüenza morir en la cruz.
Y que en Navidad puedas decirles, de tal manera amó Dios al mundo, querido papá, querida mamá, primos, hermanos, cuñados, que Dios nos ama. Dios nos manda que nos arrepintamos, reciban a Cristo. Invita a tu familia a recibir a Cristo en esta Navidad. No desaprovechemos el tiempo porque el juicio de Dios se avecina. Velemos porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no quisieran por primera vez abrirle su corazón al Hijo de Dios? Entregarle tu vida a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y ahí desde tu lugar decirle estas palabras. Inclina tu cabeza y en lo más profundo de la sinceridad de tu alma, dile a Dios estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta mañana me arrepiento de mi vida. Sé que tú resucitaste de los muertos a los 3 días y que en una cruz abriste tus manos, tus brazos, para derramar tu sangre en mi lugar. Señor Jesús, creo en ti, en lo que hiciste en la cruz, en tu sacrificio perfecto y eterno para pagar por mis pecados. Te pido que en este instante entres a mi vida. No entiendo muchas cosas aún y no necesito entenderlas todavía, pero sí necesito entender que te necesito. Que tú tienes la vida eterna que yo necesito y el poder de transformar mi vida, mi familia, mi futuro matrimonio, mi matrimonio, mis hijos, nuestra nación. Señor Jesús, entra a mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Gracias porque vives por los siglos de los siglos y porque me has dado el poder de vivir para ti. Gracias, Señor, te pido en este instante que me des la sabiduría y el entendimiento para que cada vez que abra las páginas de tu santo libro, la Biblia, la luz pueda salir y transformar mis pensamientos, mi carácter, mi forma de ser, para ser conformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en quien te doy las gracias. Bendito Jesús. Amén. Anh hay mơ mộng mình thức xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là tròn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuống lòng anh.
mất rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mới sẽ tơ đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I
I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.